Dios le bendiga una vez más. Es un gusto poder saludarle, es un gusto servirle. Gracias por ser un suscriptor de este canal. Gracias por su humildad y su deseo, su hambre de escuchar, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y vamos a estar viendo en Proverbios capítulo 1 del verso 8 al 19. Vamos a estar estudiando estos versículos que nos enseñan un principio, ¿verdad? Recuerde que Proverbios del 1 al 9 son instrucciones y exhortaciones generales que encontramos ahí acerca de la palabra del Señor por medio de Salomón. Y eso es algo muy importante que debemos entender, y esto nos enseña a nosotros a, ¿verdad?, poder agradarle a Dios, como lo dice las Sagradas Escrituras en Romanos 12, poder llegar a nosotros a entender la voluntad de Dios, a llevarla a cabo, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, y esto es algo muy importante, ¿verdad? Y vamos a ver acerca de lo que es: aléjate del que es dado a la codicia. La codicia es un pecado. Es un pecado que incluso puede llegar a corromper a alguien que puede estar en medio de, ¿verdad?, de círculos llamados cristianos. Algo muy importante que nosotros vemos en estos tiempos. La codicia ha llevado a muchos a apartarse de la fe. La codicia ha llevado a muchos a torcer la sana doctrina. Eso es algo que debemos de recordar siempre y tener temor acerca de no caer en eso. Y lo que vamos a empezar es con el verso 8. Es acerca de que usted debe de instruir a sus hijos, así como Dios nos instruye a nosotros a través de la palabra del Señor. Y en el verso 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Eso es lo que dice en el verso 8. Debemos de escuchar las instrucciones. Debemos de prestar atención a las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra. Y eso usted lo debe de transmitir a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y así para que todos escuchen y apliquen esta verdad que es la palabra del Señor. También otro punto que debemos de entender es que Dios nos instruye acerca del beneficio de obedecer el consejo. Escuchar el consejo de la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer, y nunca es suficiente. Siempre es necesario escuchar, y entre más escuchamos, más deberíamos de escuchar. Nunca es suficiente escuchar la palabra del Señor. Nadie puede decir que ya escuchó lo suficiente. No, siempre necesitamos escuchar la palabra del Señor, leerla, escudriñarla, como lo dice la palabra del Señor en San Juan 5:39, que si escudriñamos las Sagradas Escrituras, en ella podemos encontrar la vida eterna, y eso es algo muy importante. Entonces, si usted tiene hijos, instrúyalos acerca del beneficio de obedecer el consejo de la palabra de Dios. En el verso 9 dice que adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Eso es lo que será si nosotros obedecemos y escuchamos el consejo de la palabra del Señor. Serán como un adorno a nuestra cabeza y collares a nuestro cuello. Y eso hace a una iglesia, a una familia hermosa, atractiva, que cualquiera pues quisiera ser vecino, cualquiera quisiera ser parte de eso, porque eso es lo que hace. La palabra del Señor nos dice en el Salmos capítulo 1, en el verso 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, dice, se ha sentado. Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor dice que debemos de meditar en su palabra de día y de noche, porque es el buen consejo. El rey David dice, mis amigos son los que guardan los preceptos de Dios. Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Que por eso es que David llegó a ser, porque se rodeaba de gente que él sabía que tenían el conocimiento, tenían el consejo de la palabra del Señor, que guardaban la palabra del Señor. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y lo que una persona expresa, lo que hay en su mente, es lo que ha aprendido, y eso
¿verdad? Es lo que debemos de prestar atención siempre. Las voces que nosotros escuchamos todos los días. Debemos de discernir entre lo que es y lo que no es, si es la voz de Dios o la voz está viniendo de otro lado. Porque si nosotros encontramos la sabiduría en la palabra del Señor y nosotros nos llenamos de ella, la sabiduría es la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. En Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está escrito de acuerdo con la sana doctrina. Todos los que hablamos, enseñamos, predicamos, debemos de hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si alguien va a hablar, que hable conforme a la palabra del Señor. Y eso es algo muy importante. Y aquí yo creo que muchas de las enseñanzas que escuchamos hoy tienen que ser corregidas, porque hay muchos que están hablando de la palabra del Señor y deberían de estar escuchando realmente y aprender y así discipularse hasta poder enseñar la palabra del Señor como está escrita, para hablar la sana doctrina. La palabra sana viene del griego ugiagino, que significa higiene, o sea, algo limpio, algo puro, algo que no es contaminado, como el Señor Jesús dice, no se puede contaminar, no puede haber levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de mala enseñanza corrompe el resto. Nuestras enseñanzas tienen que ser limpias, así lo describe el apóstol Pablo y así tiene que ser. La palabra del Señor no puede ser contaminada. La Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio 4:2 y en el 12:32 que no podemos añadir ni quitar a la palabra del Señor. Proverbios 36 también dice que si alguien añade o quite, será encontrado mentiroso en aquel día. Y un mentiroso, dice la Biblia, no entrará al reino de Dios, los mentirosos. En el Apocalipsis 22:18-19 dice que si alguien le añade o le quite las profecías de este libro, dice, las plagas o las maldiciones en el libro vendrán sobre esa persona. O sea, es un cuidado que cada quien que habla de la palabra del Señor tiene que tener cuidado, que sea una palabra limpia, no contaminada. Y eso es algo muy importante, porque del verso 2 hasta el verso 9 nosotros encontramos que cuando se predica la sana doctrina tal y como está escrita, dice que el resultado es que tendremos ancianos sobrios o líderes o pastores serios, prudentes. Si hacemos eso, encontraremos, ¿verdad?, mujeres, ¿verdad?, que sean castas, que sean de buen porte, que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos, a sujetarse a sus maridos. También encontraremos jóvenes, ¿verdad?, que son de ejemplo. Encontraremos, ¿verdad?, a gente que trabaja, que se sujetan a sus trabajadores, a sus empleadores, ¿verdad?, y que no son respondones. Y eso hará que una iglesia, que una doctrina bien predicada en una iglesia haga que haya gente, ¿verdad?, que se convierta en el ejemplo que Dios quiere que seamos, luz en este mundo, para que aquellos que andan buscando una sana doctrina puedan venir y encontrar, ¿verdad?, eso que andan buscando, porque eso hace que algo sea atractivo. Es algo muy importante. Como lo dice Tito 2:10, dice, no defraudando, dice, sino mostrándose fieles en todo. Es algo muy importante. En donde se predica la sana doctrina hay fidelidad. Una persona que tiene sana doctrina hay fidelidad. No es una persona que defrauda. Dice, para que en todo, dice, adornen la sana doctrina de Dios, de nuestro Dios y Salvador. Esa palabra adorno viene de la palabra cosmeo, de donde se deriva la palabra también cosmético. O sea, es algo ordenado. Cosmeo es algo que es algo ordenado, algo que se ve bien arreglado, o sea, algo bonito. Por eso es que de ahí viene la palabra cosmético, lo que usan las mujeres para verse bonitas, para verse bien arregladas. Y eso hace que si nosotros predicamos la palabra del Señor, la sana doctrina, haremos que la doctrina se vea adornada, se vea bonita y se vea de una manera atractiva. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Donde hay consejo de la palabra del Señor,
También nos dice en 1 de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando, dice, vuestra conducta casta y respetuosa. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y no es que aquí el apóstol Pedro esté que las mujeres no se arreglen, no. Lo que él está dando y prioridad es, ¿verdad?, acerca de la conducta que debe de haber de alguien, ¿verdad?, a través del buen consejo de la palabra del Señor. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Entonces, regresamos a Proverbios, donde leíamos que nosotros debemos de ser instruidos acerca del beneficio del consejo. Cuando escuchamos el consejo, tal y como está escrito en la palabra del Señor y lo obedecemos, ¿verdad?, eso servirá como un adorno, ¿verdad?, a nuestra cabeza y como collares a nuestro cuello. O sea, nos hará ver personas atractivas, como dice la Biblia, que el Señor Jesús crecía en gracia delante de Dios y de los hombres, o en favor delante de Dios y de los hombres. Y eso es algo muy importante que nosotros entendemos. Entonces, regresando a Proverbios, otra de los puntos que encontramos en Proverbios muy importantes es que necesitamos ser instruidos acerca del engaño de la avaricia. Y usted necesita instruir a sus hijos acerca del engaño de la avaricia, porque la avaricia viene a través de un engaño, a través del error, y muchos emplean las artimañas del error para arrastrar tras sí a muchos y así apartarlos de la sana doctrina. Y es lo que nosotros hoy en día vemos. Por eso es que cuando entendemos Proverbio, cuando entendemos este consejo, podemos discernir cuando se puede ver un falso maestro o un falso apóstol, ¿verdad?, introducido acerca dentro de la sana doctrina, pero como un lobo rapaz, y eso es algo muy importante, ¿verdad? Pero cuando se predica la sana doctrina queda descubierto, porque se puede ver. La sana doctrina es la palabra del Señor, la palabra es sabiduría, la sabiduría es para discernir entre lo bueno y lo malo, y eso es algo muy importante. En el verso 10 de Proverbios 1 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Esa palabra pecadores en el contexto tiene que ver aquí que son los ávaros. O sea, una persona dada a la codicia, en la avaricia, es una persona pecadora. Y eso es lo que vemos. A lo que estamos viendo hoy es todo lo contrario a la palabra del Señor. Porque nos enseñan, ¿verdad?, como el espíritu que se ha enseñado que entre más usted puede tener o creerle a Dios por esto y por lo otro, y que entre usted más tiene, usted mejor es que otra persona. Eso es un error. Su valor no está en lo que usted tiene, ¿verdad? Su valor no está en lo que usted tiene. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, sino en Dios. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Entonces necesitamos ser instruidos por la palabra del Señor acerca del engaño del avaro, porque el que es dado a la avaricia va a engañar a muchos para así pues tener y ganar más poder y poder, ¿verdad?, lograr sus objetivos. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. El otro punto muy importante que nos enseña Proverbios es en el verso 11 al 14, y es que necesita instruir usted, o necesitamos ser instruidos acerca del dinero fácil conseguido pecaminosamente. Y eso es algo muy importante. Y eso es lo que nosotros vemos. Hoy vemos muchos medios, muchas conferencias acerca de cómo hacer dinero fácil. No existe tal cosa, hacer dinero fácil. La Biblia nos dice, el que no trabaja, que no coma. Así de simple. O sea, el principio de hacer dinero es trabajar. No existe dinero fácil. Y las personas que son dadas a la codicia, todo lo quieren fácil. Y para eso buscan otros medios, engañar a la gente, ¿verdad? Mentirle a la gente, hablar, muchos hablando de éxito sin fundamento, sin respaldo de la palabra del Señor. Y por eso vemos un fracaso y mucha gente se ha apartado de la sana doctrina
y yendo tras estos perversos. Y eso es algo muy importante que debemos de entender. En Proverbios 1:11 al 14 dice: si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, porque es el inocente que cae en esta trampa, y por eso es que es el inocente que tiene que ser instruido en la palabra del Señor para que no caiga en esta trampa. Dice: los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en el abismo, en un abismo. Verso 13: hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Dice, verso 14: echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Y eso es algo muy importante. Y vemos, donde hay una persona dada a la codicia, siempre hay un montón que están dados, que les gusta la codicia, que son dados a ese pecado y lo van a seguir. Por eso es algo muy importante. Ninguna persona que está dada a la codicia va a buscar una sana doctrina. Ninguna persona que es dada a la codicia va a buscar la palabra del Señor tal y como está escrita. Siempre va a buscar un movimiento que le satisfaga ese ego y así poder cumplir su propósito. Pero lo que no entienden es que Dios tomará venganza de esto, porque esto es un pecado y esto es algo que debemos de guardarnos todos los que pertenecemos al pueblo de Dios, y eso es que debemos de entender. El punto número 5 es que debemos de recordar la urgencia de evitar al avaro. El avaro debe de ser evitado por el pueblo del Señor. El avaro debe de ser evitado por nosotros con urgencia. La persona dada a la avaricia debe de ser evitada. Sus hijos no deben de tener amigos que son dados a la avaricia. En una iglesia no se debe de invitar a ministros que son dados a la avaricia, que predican por amor al dinero. Líderes o ministros de alabanza, entre comillas, que son dados a la avaricia, que predican simplemente, que cantan únicamente por amor al dinero. Deben de ser evitados en todo aquel pastor que defiende y que cuida la iglesia. Y eso es algo muy importante. El pastor que cuida la iglesia tiene cuidado de quién invita, ministros, predicadores o ministros, grupos de alabanza. Porque vemos en medio del día que su motivación es el dinero, es la fama, es el ego que es alimentado por eso, y no precisamente predicar la palabra de Dios. Y eso es algo muy importante. Del verso 15 al 16 dice: hijo mío, no andes en caminos con ellos, no debe de juntarse con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. El libro de Isaías 59:7, dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, dice, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Es algo muy importante. O sea, todo aquel que corre con ellos, que camina con ellos, ¿verdad?, va a encontrar destrucción y quebrantamiento. Serán destruidos y serán quebrantados por el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En Romanos 3:15 dice: sus pies se apresuran para derramar sangre. Y no precisamente el pensamiento que nosotros vemos. Esto también se da aún en medio de falsos maestros. En Génesis capítulo 6, verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es algo muy importante. Lo último que nos enseña estas enseñanzas de Proverbios 1, 8 al 19 es que debemos de recordar acerca de la destrucción del avaro. El avaro va a ser destruido. El que es dado a la avaricia, a la codicia, va a ser destruido. Va a desaparecer. Dios tomará venganza de esto. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Hay que recordar de que el avaro, el que es dado a la codicia, va a ser destruido tarde que temprano. Entonces hay que recordar eso siempre. Recuérdele a sus hijos: toda aquella persona que es dada a la codicia, a la avaricia, terminará mal en esta tierra. Proverbios 1:17 dice: porque en vano se tenderá la red ante los ojos de una ave.
Es algo muy importante. O sea, si una ave mira que alguien está tendiendo una red para cazarla, ¿qué va a hacer? Eso en vano, porque si la ave lo mira, la ave va a volar hacia algo muy importante. Pero este tipo de personas muchas veces, aunque ven y aunque escuchen las enseñanzas de sana doctrina, no van a hacer eso, siempre seguirán y caerán en la red. Entonces nosotros debemos de entender que si hay una red que está siendo tendida, puesta en nosotros, debemos de volar para que eso se ponga en vano. Pero de lo contrario, mucha gente que está dada a la codicia o la avaricia no lo van a hacer. Pero parece que una ave tiene más inteligencia, es más inteligente que este tipo de personas. Pero todos aquellos que recordamos la destrucción del avaro, debemos de huir de este círculo de gente que es dada a la codicia y a la avaricia. Verso 18 dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza. Ellos mismos están haciendo el mal. Ellos mismos están buscando la destrucción. Ellos mismos están buscando el quebrantamiento, como lo dice Isaías. Y a sus almas tienden lazo, dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Una persona que es dada a la codicia, la misma codicia dice que quita la vida a quienes la poseen. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. En el Salmos 10:8 dice, se esconden en lugares ocultos en las aldeas y esperan para matar a gente inocente. Tienen su vista puesta en los desafortunados. Son como los leones listos para atacar a animales indefensos en lugares menos esperados. ¿Por qué? Porque una persona codiciosa, una persona dada a la avaricia, le gusta conseguir dinero sin trabajar. Le gusta conseguir mucho dinero con el menor esfuerzo. Y eso es un error. Por eso es algo muy importante que nosotros debemos de tener cuidado en esto. Pero aquellos que entendemos la palabra del Señor, hacemos lo que la palabra del Señor dice en 1 Timoteo 6:6-8. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esta es la clave. Tener contentamiento con lo que uno tiene, no codiciar lo de los demás. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Y esto es algo muy importante que debemos de entender. Contentamiento no tiene nada que ver con conformismo. Usted puede tener sus metas y puede tener sueños, pero recuerde que para hacerlo tiene que trabajar duro. Tiene que esforzarse porque el dinero fácil conseguido pecaminosamente trae destrucción. En el verso 9 de Timoteo, 1 Timoteo 6 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Dice, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Recuerde lo que trae la codicia, trae destrucción y perdición. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, aquí volvemos otra vez a la palabra, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es algo muy importante, lo vemos como el rey Saúl, lo vemos como otros hombres que por la codicia desobedecieron la palabra del Señor. Y eso es algo muy importante. Así es de que Dios quiere que sirvamos a la gente, no que la explotemos. Dios quiere que sirvamos a los demás, no que los explotemos. Algo que tenemos que aprender siempre, siempre di la verdad. Siempre hable conforme a la palabra del Señor. Y eso es algo muy importante. Recuerde también la prioridad de trabajar duro para ganar dinero. Recuerde lo que la Biblia dice, que no trabaje, que no trabaja, que no coma. Entonces también es algo muy importante que debemos de entender nosotros. Proverbios capítulo 15, verso 27 dice, el que se da a la estafa trae problemas a su familia, pero el que rechaza el soborno, dice, vivirá. Eso es algo muy importante. En Isaías 17:14 dice, porque por la tarde lucen terribles, pero en la mañana ya no están. Lo mismo sucede con los que nos saquean, con aquellos que saquean las casas, con aquellos que roban. Por la mañana lucen, por la tarde lucen terribles, pero al otro día ya no están. ¿Por qué? Porque perdieron la vida por andar haciendo males.
Recuerde lo que la Biblia dice en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte y la codicia es un pecado. El resultado de la codicia es la muerte, ¿verdad? Entonces la paga del pecado es muerte. ¿Qué es aquel que es dado a la codicia? Que se arrepienta, que busque de Dios, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero apártese de todo lo que es dado a la codicia. Es algo muy importante. Proverbios 28:16 dice: el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, ¿verdad? Es una persona dada, es falta de entendimiento, es una tontería, es una ignorancia, ¿verdad? Es multiplicar la extorsión, ¿verdad? Pero dice más, el que aborrece la avaricia prolongará sus días. ¿Por qué? Porque eso, el aborrecer la avaricia, protegerá a cualquiera. Una persona que escucha el consejo de Dios, la palabra del Señor, es una persona que protege su vida, protege su familia, protege su nación, protege su comunidad. El pastor que no es que rechaza la avaricia, protege su iglesia, protege su ministerio y protege la palabra del Señor para que no sea el nombre de Cristo no sea blasfemado. Así es de que gracias por escuchar esta enseñanza, que el Señor me le bendiga y que el Señor le guarde y que le instruya a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo, y usted pueda, ¿verdad?, evitar al que es dado a la codicia. Amén. Que el Señor me le bendiga y la paz de Dios esté con usted, con los suyos, donde quiera que esté. Amén. Así es de que gracias una vez más, que el Señor me le bendiga y hasta pronto. Gracias.